Bueno, estamos haciendo entrevistas en un proceso eleccionario que está transcurriendo. El 7 de septiembre es provincia de Buenos Aires, fines de octubre es a nivel nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo específico, y vamos a hablar con un economista que es candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando a Unidad Popular, y él se llama Claudio Lozano. ¿Qué tal, Claudio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Gusto saludarlos. Antes de hablar de la campaña, yo empecé el programa de hoy mostrando y también que la audiencia puede escuchar a Javier Milei ayer en el 141 aniversario de la Bolsa de Rosario de Comercio y sigue con el tema de la sal, el trigo, cuáles eran los bienes de intercambio que antiguamente desde civilizaciones egipcias y anteriores sucedía con el ganado, con esta cuestión de la transhumancia. Tiene el gobierno dado vuelta, tiene funcionarios que están extremadamente complicados y él sigue hablando del trueque, las sociedades. No sé si lo viste, pero sí quería como economista que me dieras una reflexión de por qué se abstrae tanto ante una realidad que evidentemente ya no quiere ver, porque yo lo estaba escuchando ayer, no te quiero volver a repetir el audio, pero la verdad que tengo un compañero de trabajo que empezó a reírse abiertamente porque dice, no puede ser que esta persona, con lo que está cayendo, se ponga a hablar de la sal, del ganado y cómo la gente en las antiguas civilizaciones se manejaba con su economía. Mirá, creo que cuando se le viene la noche tiene que fingir demencia, ¿no? Y tratar de desplazar el tema o los temas que lo acosan en diferentes planos, porque la verdad que la combinación que está viviendo hoy el gobierno es prácticamente letal. Por un lado está en una situación de absoluta fragilidad en su esquema económico, con un déficit cada vez mayor en la cuenta corriente, con un debilitamiento creciente del saldo comercial de la Argentina, con un proceso de destrucción productiva que implica el cierre de casi 16.000 empresas en estos 2 años, con destrucción de 230.000 puestos de trabajo registrados, formales, Mm. y en ese contexto se le está complicando en la coyuntura electoral la gobernabilidad precaria que tenía con el Congreso, y encima aparece un hecho de corrupción brutal en el marco de la Agencia de Discapacidad, en el marco de la brutalidad de un gobierno que quería abandonar a su suerte a los discapacitados, y en ese mismo contexto aparece el tema de que estaban construyendo o tenían una red de corrupción armada que además involucra directamente a la propia hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, hecho que además vuelve a poner sobre la mesa lo que ya había aparecido con el tema de Libra, en donde con claridad apareció primero el presidente subido a una estafa de carácter Mm. internacional y por las declaraciones de los propios empresarios asociados al tema, el norteamericano en particular, Mm. se supo con claridad que Karina era el vértice de un mecanismo que implicaba digamos, intermediar el ingreso a la visita al presidente a cambio de dinero con distintos empresarios. Ah. Esto vuelve a aparecer con claridad en algo mucho más impactante para el conjunto de la sociedad, como es el tema de la agencia de discapacidad Mm. y el tema de la corrupción en el tema de la compra de medicamentos, con una recaudación de cerca de $800.000 directamente manejada por ella y por Mm. Martín y Lule Menem. Digo, me parece que la combinación que tiene el gobierno es realmente muy complicada, no saben prácticamente qué decir frente a todo Bueno, lo que está eso era lo ocurriendo, que te iba a preguntar, y en Claudio. ese Si pensás contexto cómo crees que hablan de cómo cualquier salen. cosa. Ah, vos crees que van a salir hablando de cualquier cosa. No, digo, en Mm. ese contexto Mm. fingen demencia y Sí, termina hablando del trueque claro. y tratando de justificar la tontería de que la inflación es un problema exclusivamente monetario, cuando están inmolando buena parte de la política económica del propio gobierno, sosteniendo el tipo de cambio retrasado. Sí. Bueno, ayer en un momento habló también sobre, él iba a dar la solución a las personas que estaban escuchándolo,
en esa charla sobre cuál es el verdadero secreto de la suba y baja de las tasas que está sucediendo con lo que vos decías recién de contener el dólar, bueno, todos los papeles del Estado que le está dando a los bancos, le sube también los encajes hasta un 40%, bueno, todo lo que sabemos 50 que, ya, bueno, 50 ya. sí, sí, bueno, viste que un día la tasa está también, está 60, 80, después baja a 40, bueno, es algo muy, muy difícil de seguir, pero sí fácil para explicar, me parece, porque uno lo ve cuando quiere comprarse algo en un supermercado o cuando tiene que pagar una tarifa, o sea, ahí me parece que todo ese chamullo se termina, ¿no? Y en relación a eso quería hacerte una consulta, que es que, bueno, vos te vas a presentar como diputado nacional en Cava, y ya fuiste diputado de la Nación de esta ciudad. De aquel 2015, que creo que, corregime si está mal el dato, pero fue cuando vos dejaste de ser diputado, a hoy, ¿qué cosas reformulás en cuanto al electorado al cual le vas a mostrar la propuesta, que son los porteños? Hubo una diferencia de aquel 2015 al contexto social que se vive hoy, pero vos seguís nuevamente con un intento de representarlos en el Congreso. ¿Hubo algún tipo de formulación que te planteaste en este tiempo para decir, bueno, yo voy ahora con algunas cosas que me parece que retoco de aquellos años 2010, 2015, cuando era diputado de la Nación también por Cava? Mirá, mi compromiso siempre al estar en el Parlamento es abrir la puerta del Congreso a que la comunidad participe y decida en los proyectos que se discuten. Y en particular, lo que ha sido la experiencia del Congreso Nacional que tuvimos en estos 2 años, excepto lo que está empezando a pasar ahora en el marco de la coyuntura electoral, es un Congreso que ha tenido un comportamiento absolutamente cómplice con el gobierno nacional. Realmente Milei es una fuerza política que tiene solo 6 digamos senadores y 37 diputados, y si ha podido hacer las cosas que hizo de gobernar por decreto como lo ha hecho durante estos 2 años sin que el Parlamento le ponga límite alguno, es porque tuvo la complicidad del PRO en su conjunto, de buena parte del radicalismo y de sectores incluso también del Partido Justicialista. Claro. En ese marco, nosotros llevamos una lista de gente comprometida con garantizar que el Congreso se haga cargo de los temas que efectivamente está planteando la sociedad frente al proceso de ajuste descomunal que lleva adelante el gobierno, y con el compromiso de que se termine el gobierno por decreto. Ese es básicamente el compromiso central. Nosotros creemos que hay que revisar uno a uno los decretos de necesidad y urgencia que el presidente ha enviado desde el 70-23 del comienzo, que es prácticamente una reforma constitucional de hecho que destruye el Estado Social de Derecho, hasta el DNU que autorizó el acuerdo lamentable que se hizo con el fondo. Estos decretos deben ser anulados y hay que garantizar las mayorías parlamentarias para avanzar en el proceso de juicio político que permita terminar con esta pesadilla que estamos viviendo y que por un lado coloca a más de la mitad de la población bajo la línea de, digamos, sin llegar a fin de mes, y por otro lado hipoteca el país en términos de futuro, construyendo este proceso de encadenamiento de deudas con el fondo y de control absoluto del rumbo y de la política de la Argentina. Así que nuestro compromiso tiene que ver con que, y de hecho van en la lista compañeras y compañeros que defienden la cuestión ambiental, que defienden el tema digamos, del movimiento de mujeres, compañeros, en mi caso, que venimos trabajando hace mucho tiempo con la construcción de propuestas que tengan que ver con el desarrollo de mayor bienestar para el conjunto de la comunidad, con salidas concretas para garantizar un funcionamiento distinto de la Argentina. Así que ¿Y qué mirada tenés, Claudio, sobre el tema que es el tema para mí, que los medios masivos de comunicación muchas veces ocultan, que es la Argentina frente al Fondo Monetario Internacional? Porque toda esta idea de Milei de superávit, bueno, a ver, superávit, y por otro lado te bajaron 20.000 palos, entonces no cierra. A veces no sé si la mayoría de las personas se dan cuenta que todo es falaz a partir de ahí, de esa declaración del préstamo que le dio Cristalina Georgieva. Entonces la pregunta tendría que ver con, me imagino que tenés una idea de cómo tendría que plantearse el Estado argentino una vez que no esté Milei ya en el gobierno ante el organismo de crédito internacional. Mirá, yo fui parte
la experiencia del Frente de Todos como director del Banco Nación, y si hubo una cosa en la que cuestioné al gobierno públicamente fue en el acuerdo que hizo en su momento con el fondo, porque lo que no se está tomando en cuenta acá es el comportamiento absolutamente irregular que ha tenido el Fondo Monetario y que ha implicado violar permanentemente su estatuto en los créditos que le otorgó a la Argentina. O sea, acá el estatuto del fondo le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales. La Argentina es el paradigma de la fuga de capitales desde el periodo de Macri y en el periodo de Milei. De hecho, cuando entraron los 12.000 millones de dólares que puso el fondo a cuenta de los 20.000, en ese mismo periodo, abril, mayo y junio, se fueron aproximadamente 13.000 millones de dólares. Consecuentemente, digamos, prácticamente ya se fumaron todos los dólares que el propio fondo puso. La segunda irregularidad del fondo es que cuando el fondo percibe, el estatuto establece que cuando el fondo ve que en un país los dólares entran por una vía y por una ventana y se van por la otra, tiene que interrumpir el financiamiento, cosa que no ha hecho nunca, lo sigue manteniendo y acaba de volver a darle 2.000 millones de dólares más, pese a la salida permanente de capitales que vive la Argentina. Y en tercer lugar, Argentina nunca podría haber recibido un préstamo de la magnitud que tiene por el tipo de cuota que con lo que paga en el fondo. Sí. Lo máximo que podría recibir son 22.000 millones de dólares. Consecuentemente, y tenemos una deuda que supera los 60.000, claramente el fondo tiene un comportamiento irregular que lo transforma en corresponsable del problema, y consecuentemente la Argentina tiene que llevar este debate a Naciones Unidas, donde están los mandantes del fondo, que son los Estados miembros. El fondo no ha cumplido con sus funciones y tiene que hacerse cargo por lo menos de parte del endeudamiento y tiene que salir del control de la política económica de la Argentina. Desde ese lugar hay que pararse a discutir, más allá de que incluso la deuda que se tomó internamente es una deuda que se tomó bajo condiciones de absoluta ilegalidad. Nunca se puede llevar adelante un proceso de acuerdo con el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia aprobado por el Parlamento. Es un disparate total. Entonces acá hay dos planos. En el plano interno hay un proceso de investigación de una deuda de carácter ilegítimo que tiene reestructuraciones permanentemente ilegales. Y en segundo lugar hay una discusión con el fondo que tiene que poner en el centro de la discusión las irregularidades que el fondo ha tenido y pararse en una discusión distinta. Esa es la cuestión que nos permitiría dar un debate para acomodar los vencimientos de deuda de manera tal de que no sigan obstruyendo permanentemente el proceso de desarrollo que la Argentina tiene que tener. En la provincia de Buenos Aires y el proceso que está llevando el oficialismo, pero bueno, que es oposición a nivel nacional, que es Fuerza Patria, si uno ve en las 8 secciones hay otras realidades, está bien, está Somos Buenos Aires, está Hechos con los hermanos Pasaglia, pero en Cava, la fuerza opositora más importante, que es Mariano Recalde, también Fuerza Patria, en vez de ir por la idea de un frente, está como más disperso el progresismo y desecharon la idea de un frente, sabiendo que el electorado de Cava es mucho más férreo que el bonaerense, en donde también hay una idea que me parece que Kicillof entendió, que es bueno, yo trato de unir, de generar la menor dispersión posible, porque me voy a enfrentar ante una derecha que intentó ser unida en su momento, vamos a ver qué pasa, pero la pregunta tiene que ver con, ¿vos podés tratar de graficar o has analizado por qué en la provincia de Buenos Aires las fuerzas progresistas van no tan dispersas como sí termina pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Y cuál es el aprovechamiento que vos estás tratando discursivamente en la campaña de llevar adelante, sabiendo de lo que yo estoy tratando de volcar en este análisis? ¿Vos estás en coincidencia con el pensamiento que yo te estoy tratando de describir? Mirá, sí, nosotros hace 2 meses
hicimos una propuesta para todo lo que entendemos son las fuerzas populares democráticas en la ciudad de Buenos Aires, tanto sectores que están al interior de Fuerza Patria como sectores de la izquierda y de la centroizquierda, para armar un bloque común que tuviera una lista acordada de senadores, una sola, y que en todo caso, si tenía que haber distintas listas de diputados, estas listas de diputados todas tuvieran o abrevaran en la misma lista de senadores. El objetivo para nosotros es lograr cambiar la composición parlamentaria, de manera tal de no seguir teniendo un parlamento cómplice del Ejecutivo y poder avanzar en una estrategia de juicio político, que es lo que creemos que hay que llevar adelante. Esa propuesta de unidad la conversamos con todos los sectores, lamentablemente no cuajó. Nosotros creemos que en realidad el problema de fondo acá es que se sigue eludiendo el tema de que las diferencias hay que resolverlas con la gente, democratizando las decisiones. Creo que fue un error gravísimo para todos los que pretendemos que nuestra sociedad funcione mejor haber eliminado las PASO, no porque las PASO no merecieran correcciones, pero sí porque permitían democratizar las definiciones al interior de las fuerzas políticas. Y acá lo que hay en general es fuerzas políticas que se concentran cada una en sí misma, en lugar de abrirse a discutir con la comunidad las definiciones políticas y los candidatos que representan. Ahí anida buena parte de la crisis de representación que tenemos y que hace que en las últimas 8 elecciones que ha habido, prácticamente la mitad del padrón no votó. Así que nosotros estamos por una política de mayor apertura a la participación democrática de la sociedad en las decisiones. Esa es nuestra clave principal, y en este sentido tratamos de armar una propuesta de unidad. Como no funcionó, vamos con nuestra lista, acompañado por algunos movimientos ambientales y algunos movimientos territoriales que también forman parte del armado nuestro, y no llevamos candidato a senador porque no queremos dividir el voto. No queremos que la derecha tenga 3 senadores en la Ciudad de Buenos Aires, queremos dar una discusión en serio y que pongamos en el Parlamento la mayor cantidad de compañeras y compañeros que puedan plantear una política diferente. Como economista, cuando lo escuchás a Javier Milei, y con esto terminamos la entrevista y te agradezco, Claudio, por estos minutos. Cuando vos lo escuchás a Milei, que también es economista, y dice que ahora ayer a la noche le sumó 2 millones de personas que ha sacado de la pobreza. Ya no son 10, sino que ahora son 12 millones de personas, de argentinos o personas que habitan en este país que ya no están más en la pobreza. O dice que la inflación es un fenómeno solamente monetario. ¿Hay alguna cuestión como economista que vos digas, bueno, estas que vos me decís están bien rankeadas, pero a mí me parece un profundo ignorante cuando lo escucho o lo escuché decir X cosa? En general, Milei es partícipe de una secta en el campo de la teoría económica que no es respetada prácticamente por nadie, que es esta suerte de secta austríaca. En realidad, cuando Milei habla de los pobres que sacó de la pobreza, está comparando con el nivel de pobreza que generó él mismo con la maxi devaluación del 118% de diciembre y que colocó el pico récord de empobrecimiento de la comunidad en el primer trimestre del 2024. Luego, en el marco de la desaceleración del proceso inflacionario, hay, como suele haber ocurrido en todas las crisis que vivió la Argentina, luego va estabilizándose un nuevo nivel de pobreza que desciende respecto al pico al desacelerarse la inflación. Eso no es ninguna novedad. Ahora, también es cierto que están manipulando el INDEC y hay sobradas sospechas sobre los niveles de pobreza que tenemos hoy, porque ciertamente hay una encuesta de gastos con la que se mide, con la que se construye el índice de precios al consumidor, que es del 2018 y que está preparada para ponerse en funcionamiento y sin embargo no la aplican, y que es muy distinta y mucho más actual a la que usan, que es del 2005. Y que ciertamente cuando uno hace los números, en el año 2024
hay una diferencia de 13 o 14 puntos porcentuales entre la inflación anual que se mide con la encuesta del 2005 que con la que se mediría con la del 2018. Es decir, la verdad que los números que hoy tenemos están sobrevalorando el aumento del poder adquisitivo y están devaluando la canasta de pobreza. Así que también hay mucha mentirita en el número de pobreza que hoy están manejando. Y te diría que sobre el tema de la inflación hay un tema clave. Acá, efectivamente, hay un proceso de desaceleración de la inflación en pesos que encubre otro fenómeno, que es el aumento de la inflación en dólares. Acá no se bajó la inflación, acá hay otro tipo de inflación y la inflación en dólares es la que desacomoda al conjunto de la actividad económica respecto al resto del mundo y produce los efectos que tenemos. Tenemos déficit en materia de divisas, obliga a recurrir al endeudamiento, hay un aumento del ingreso de importados que desplazan producción local con productores locales que tienen una suba significativa de sus costos en dólares y ese desplazamiento de producción local supone cierre de empresas, mayor desindustrialización de la Argentina y destrucción de puestos de trabajo. Todas estas políticas han tenido siempre, con Martínez de Oz, con Cavallo, con Macri y con Milei los mismos resultados, que son endeudamiento, destrucción productiva y destrucción de puestos de trabajo en la Argentina, y terminaron siempre exactamente igual, con esta carrera loca entre tasas de interés que buscan frenar la devaluación que seguramente vamos a tener después de octubre, digamos, en tanto y en cuanto este esquema, que ya se había roto en abril, cuando en todo caso el fondo le puso, gracias al aporte de Trump, el acuerdo de los 20.000 millones de dólares y aparte 10.000 millones de dólares del BID y 12.000 millones del Banco Mundial, o sea, 42.000 millones de nueva deuda pública que pesa sobre las espaldas de las argentinas y los argentinos. Eso es lo que le puso el respirador artificial a esta política para que trate de llegar a las elecciones de octubre con la ficción de una inflación que efectivamente no está resuelta porque depende de un conjunto de cuestiones que no se pueden sostener en el tiempo, entre ellas tener pisado el tipo de cambio, tener en situación de absoluto desguace al Estado argentino renunciando a funciones esenciales o tener pisado los ingresos sometiendo a la comunidad a niveles de deterioro como los que tiene. Así que Milei en el campo de la economía es parte de una secta que en todo caso pasea su ignorancia para ocultar los verdaderos intereses que efectivamente está representando, que es esta alianza del capital financiero internacional y las principales corporaciones que dominan la economía del país y que son los que están sentados en el gabinete nacional y los que vienen manejando la política desde que él asumió. Claudio, ha sido un placer y bueno, me parece que fue un resumen de todo lo que vivimos en este año y poquitos meses más de la administración del presidente Milei en el final de esta entrevista, así que te mando un abrazo y buen fin de semana. No, gracias a ustedes por convocarme. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros será Claudio Lozano, quien es economista y va a ser candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando a Unidad